Empezamos con nuestro candidato a presidente que tuvimos en las elecciones anteriores y vamos a ver si las tenemos nuevamente en este, no sé eso. Veremos su fuerza política cómo lo lleva, pero me parece muy interesante repasar y conocer las ideas, aquellos que no las conocen, sobre todo los que están en el exterior, que básicamente las ideas que nos dice Martín tienen que ver con nacionalizar el comercio exterior, construir una empresa multimodal de transporte, eso como un eje. Otro eje es vincular a la nación como actor político, al Estado, no depender básicamente de multinacionales que hagan nuestra conexión con el exterior, generar un mercado interno a partir de los trabajos industriales como un factor de creación de riquezas. Y otro concepto que me pareció muy interesante es lo de la unidad entre pueblo y ejército. Entonces la pregunta para Martín es, estas ideas que él hoy está diciendo y que me parece muy interesante de poder empezar a difundir, hubiesen sido absolutamente ridiculizadas en los años 90. O sea, cualquiera de estas ideas hubiesen sido consideradas como una especie de rémora del pasado que había que erradicar y que eran la causa de nuestro retraso y subdesarrollo. Bueno, pasaron varias décadas y aplicando cada vez más políticas liberales y los resultados fueron cada vez peores, ¿no? Entonces, la pregunta es básicamente si la situación internacional actual favorece este programa de gobierno que él nos está diciendo. Si estamos en un contexto internacional que lo hace mucho más viable de lo que hubiese sido por allá por los años 90. Bueno, Marcelo, en este aspecto, ridiculizadas durante la década del 90 y ridiculizados los últimos 20 años de este siglo XXI. Hace 30 años que nos ridiculizan los de la partidocracia demoliberal que han llevado a esta situación de decadencia nacional y que son los creadores de Javier Milei. Entonces, la idea del Estado empresario ha sido rechazada de plano por todos los gobiernos que sucedieron al 24 de marzo de 1976 con el golpe al último gobierno peronista de Juan Perón y María Estela Martínez de Perón. Todos los que gobernaron después han ridiculizado las funciones del Estado empresario argentino. No tienen voluntad de realización nacional. Es administración colonial de lo que hay. Administración colonial de lo que hay. No hay poder de fuerza creativa y transformadora y hay subordinación al orden jurídico internacional al cual consideran inmutable, como en una terrible confusión de creer que el derecho internacional es la ley natural y no comprender de que la ley natural es contraria justamente al derecho internacional escrito por el inglés. Desde el Acta Cromwell, donde le comienzan a cobrar peaje y derechos de pesca a los holandeses al atravesar el Canal de la Mancha, 1650 aproximadamente, que es la base de todo el derecho marítimo internacional que rige a la Organización Marítima Internacional, las Naciones Unidas y los organismos que están vinculados como la Organización Mundial de Comercio, entre otros. Entonces, por eso estamos planteando una nueva concepción y una idea de una ley de almirantazgo de nuestro continente. Porque si no, estamos bajo la ley de almirantazgo de nuestros enemigos. Y nosotros podríamos fortalecer nuestras industrias de manera práctica, porque esto surge de la observación objetiva de la realidad. Esto no es una cuestión que nace de una ideología, lo que planteamos, sino que siendo la Argentina un país marítimo y nuestro continente teniendo el gran litoral marítimo, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, esos espacios son la primera línea de frontera en lo que hace a la defensa de nuestro territorio nacional. Es medio elemental, pero últimamente hay que desenvainar la espada para defender que el pasto es verde. Yo creo que en este contexto sí considero que es favorable la situación internacional para esta propuesta. Pero por eso subrayo la unidad iberoamericana, para que desde la unidad iberoamericana nosotros continentalmente nos integremos
en otros bloques como es el BRICS. Porque para nosotros la opción no es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea o el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la otra opción sería el BRICS. No, no. Nosotros tenemos que fortalecernos continentalmente en nuestra unidad y en la unidad continental de nuestra ecúmene, que es mucho más que una organización de tipo comercial como el Mercosur, sino que es nuestra hispanidad, nuestra condición iberoamericana, trae en sí misma la filosofía de los griegos, el derecho de los romanos, la fe de los cristianos, como lo explicó el coronel en su exposición. Esto hace a nuestra ecúmene. Entonces, hay un territorio geográfico a defender, fuente de recursos naturales y de riquezas inconmensurables. Sí, ese es el campo material, que hay que defender con una fuerza material. Pero también hay un campo espiritual del despliegue de la lucha, que es nuestra fe fundante. Nosotros somos la cristiandad en el mundo. Aquí está. Y esto incluso en la secularidad argentina. Porque nosotros somos cristianos, porque sentimos como cristianos, porque concebimos la vida como cristianos. Porque la gauchada argentina es el mayor ejemplo universal de la misericordia puesta en marcha. Porque la gauchada no se hace un amigo, no se hace un pariente, a un conocido. La gauchada se le hace a un desconocido. Porque hay fe en el hombre. Porque nuestra idea es que el hombre es naturalmente bueno y que el hombre es la alegría del hombre. Contraria a la fundamentación de la filosofía del derecho de los ingleses, del contractualismo materialista, utilitarista, nominalista y ateo del inglés, que es que el hombre es lobo del hombre. Entonces, nuestra idea de concepción espiritual es la que tiene que determinar los órganos y los instrumentos en la conducción de gobierno y en la organización nacional. Y así como hay un territorio inmenso que es Iberoamérica, también hay una psicorregión, donde se encuentran los arquetipos nacionales que nos hacen a nosotros hermanos, pero nos hacen hermanos espiritualmente, no por una cuestión de cercanía geográfica. Porque nosotros, en definitiva, los argentinos estamos más cerca de África que de México. Sin embargo, bueno, Guinea Ecuatorial integró, ¿verdad? O como Filipinas también integró la hispanidad, la sigue integrando. Falta la organización política que lo unifique. Ahora, esto tiene que tener medidas de desarrollo, de proyección. Por eso lo planteamos en la navegación de ultramar y en el cabotaje interior a nuestro continente. Como así también en el proyecto de ley ELMA 21, que hace décadas que venimos presentando, no con la esperanza de que la partidocracia demoliberal atienda este tema, porque es contraria al Estado empresario y es contraria al proyecto de Perón de la Corporación de Empresas Nacionales. La Corporación de Empresas Nacionales llegó a ser el 15º holding a nivel internacional del mundo occidental en la década del 70. Daban las multinacionales norteamericanas, inglesas, francesas, italianas, alemanas, y número 15 estaba la Argentina, con la Corporación de Empresas Nacionales que nucleaba todo el Estado empresario argentino, las fábricas militares de acero como Somisa y Alto Hornos Apple, que no fueron creadas por las multinacionales, sino que fueron fundadas por el ejército argentino. Las obras las hizo el ejército argentino. Lo mismo que con el desarrollo minero que abastecía a la producción siderúrgica y metalífera en general. Entonces, este Estado empresario, que lo podemos observar en el campo en el campamento de Plumerillo con el Fray Luis Beltrán, donde ahí está la producción para la defensa en las primeras fábricas militares del país, así como la nacionalización de la banca y el comercio exterior por parte de Juan Manuel de Rosas. En el gobierno del general Roca, mediante el teniente coronel Richeri, nace el ejército industrialista argentino moderno, porque de cada 4 ingenieros que se recibían en la Argentina, 1 pertenecía a las Fuerzas Armadas. Y ahí está el semillero industrialista, porque de ese semillero sale el
general Mosconi, que crea YPF en el tiempo de Irigoyen, el brigadier Francisco de Arteaga, que crea la fábrica militar de aviones en Córdoba, el área material Córdoba, sobre el cual después Perón con San Martín despliega sus capacidades llevándola a su máximo esplendor. Y de ahí viene Sabio, con Altos Hornos Zapla y Somisa, de allí viene Luther, Albaltrich. Todos esos hombres son hombres del ejército, hombres de las Fuerzas Armadas, de la aeronáutica. No se puede soslayar, uno coincida o no coincida en su idea o en su concepción de lo que es la Argentina, pero no se puede obviar el rol de Castro Madero en el plan nuclear argentino, es un hombre de la Armada. Que podemos tener diferencias, como bien lo manifestó el coronel con respecto a los hechos de junio del 55. Pero nosotros tenemos que observar la vida nacional en términos generales y observar los hombres que han edificado la nación. Porque ahí está la unidad nacional de los argentinos y donde todos podemos deponer nuestra parte, nuestra ambición de sector, que es lo peor que nos pasa, la ideología dividiéndonos a los argentinos. Entonces, más allá de que tenemos una mejor condición internacional que nos puede permitir, que yo creo que sí, sin embargo, aquí la clave radica en nosotros mismos, en volver a nosotros mismos, a nuestra tradición, a nuestra cultura, a nuestra concepción nacional. Por eso nosotros, y termino con esto, Marcelo, este sábado 13 de julio, en el Centro de Técnicos y Profesionales de La Matanza, en San Justo, vamos a hacer la apertura de los consejos para el modelo argentino a 50 años de esta idea del general Perón de unidad nacional. ¿Cómo lo vamos a hacer? En tres partes, en el espíritu, en la técnica y en la comunidad. Lo que necesitamos nosotros es una axiología criolla. Este es el trabajo hermenéutico que vamos a iniciar este sábado. Una axiología criolla. Encontrarnos con los valores que nos constituyen a nosotros los criollos, que son los que nos van a unir con los guasos de Chile, con los llaneros venezolanos y colombianos, con los montubios de Ecuador, con los charros de México, con los gaullos del sur de Brasil, los gauchos, nosotros, los criollos, los gauchos. Bueno, esa axiología criolla es la tarea más importante. No buscar una filosofía que esté en el campo de lo analítico, sino buscar una axiología criolla, encontrar lo que en nosotros mismos habita. En segundo plano, una técnica para el amor y para la guerra, porque tiene que defender el pueblo la técnica y la ciencia nacional. Tiene que estar en función de un acto de amor hacia el pueblo argentino y que haga su causa, la causa del pueblo, no la causa de la diosa razón. Y por último, en el campo de la comunidad, el arte popular de hazte lo que eres. El arte popular de llega a ser lo que eres. La vida auténtica de los argentinos. Porque en la vida auténtica de los argentinos nosotros huimos del simulacro de querer ser algo que nos imponen desde Estados Unidos y desde Europa. Sino que en el afirmarse nosotros en tradición nacional, llegar a ser lo que somos. Llegar a ser lo que eres, lo que ya es en el plan de Dios para nosotros. Pero eso justamente requiere de nuestro proceso de individuación como persona singular para conocernos a nosotros mismos y el proceso exógeno de comunidad organizada, de vínculo con nuestros semejantes. Y como dije, nuestros semejantes no son solamente los argentinos, son los charros de México, son los guasos de Chile, los gaullos del Brasil, los llaneros de Colombia y Venezuela.